Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la tarde. Esta quisimos hacer una mesa multidisciplinaria sobre cáncer de recto, en el que van a haber temas quirúrgicos, oncológicos, imagenológicos, radioterapéuticos y de anatomía patológica. Así que muchas gracias a los invitados y empezamos por Gustavo Rossi. Bueno, buenas tardes. Gracias una vez más por la invitación, Noelia, Federico. Y como esta va a ser mi última presentación del día y a la nochecita vuelvo, de vuelta a agradecerles la invitación y remarcar que para nosotros es un gusto participar con ustedes de estos encuentros. El tema que yo voy a hablar es de un tema quizás bien oncológico, poco quirúrgico y que va a haber mucho de que lo raro de que esté hablando un cirujano de cómo no operar y cómo preservar el recto, ¿sí? Así que, y la idea de esta charla es, para los que no estén tan familiarizados, darle de algún modo una perspectiva histórica a de dónde viene el concepto actual de terapia no adyuvante total. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos para decir es que hasta hoy en día, lo estándar o lo clásico, cuando uno habla de un cáncer de recto localmente avanzado, es que uno realice en esos tumores de recto medio y recto inferior quimio-radioterapia, luego va a venir la instancia quirúrgica, una resección total de mesorrecto o eventualmente una amputación abdominoperineal si no podemos conservar el esfínter, y después queda supeditada una tercera instancia que en base a la anatomía patológica el paciente complete algunos ciclos más de quimioterapia adyuvante. Sin embargo, lo que se vio durante mucho tiempo, en la última, esperen que no me cambie de acá, en los últimos años, es que luego de un tratamiento quimiorradiante, ese tumor que se ve en la diapositiva del medio o en la imagen del medio, si había una instancia de reevaluación luego de la radioterapia, uno podía terminar detectando lo que se ve ahí en esa imagen, una cicatriz blanca, nacarada, alguna telangiectasia, pero lo que en ese momento se acuñó como el término de una respuesta clínica completa, o sea, a la vista y al tacto y también a las imágenes, puntualmente a la resonancia, el tumor había desaparecido. ¿Y qué sentido tendría hacer una cirugía de esta envergadura, una resección total de mesorrecto con anastomosis coloanal o una amputación abdominoperineal y que luego el patólogo nos diga, ¿sabes qué, Gustavo? En la pieza no hay ni una célula tumoral, ¿sí? Sobre todo con el impacto a su vez que puede tener esto en términos de alteración de calidad de vida, obviamente una ostomía definitiva si fuese el caso, y toda la alteración eventualmente de LARS, de trastornos funcionales, luego de que uno cierre una iliostomía o una ostomía temporaria. Entonces, como dije que iba a dar una perspectiva histórica, la primera persona en el mundo que advirtió esto y trató de acuñar esto como concepto fue, muchos de ustedes seguramente la conocen, la doctora Angelita Bergama, cirujana de San Pablo, hoy en día con 93 años, eh, que en ese momento lo que describió fue un tratamiento que yo voy a llamar algo rudimentario o un esquema de neoadyuvancia bastante rudimentario, 5040 centigrades, solo 2 ciclos de capecitabina vía oral, y después lo que venía era una espera, que yo le voy a llamar una espera pasiva, solamente el factor tiempo, hasta ver cuál era al final de ese tiempo la reevaluación y qué mostraba la reevaluación. Bueno, con este esquema de neoadyuvancia, digamos, rudimentario, ella no solo vio un 27% de respuesta clínica completa, sino que cuando comparó los pacientes que habían respondido en forma completa a largo plazo y que no se operaron y que les ofreció un tratamiento no operatorio o el clásico watch and wait, versus los pacientes que habían sido operados, los resultados oncológicos a largo plazo fueron exactamente los mismos. Esta fue la primera publicación del año 2004, luego de haber pasado por algunas instancias de rechazo a nivel mundial y que le costó en un par de reuniones científicas en Estados Unidos que digan que esto no se iba a presentar porque no era serio, hasta que esta es la primera publicación donde ella se abre al mundo y muestra estos resultados. Ahora, esos resultados que ella mostró fue con estos criterios de indicar la radioterapia basados en el estudio de Mercury, año 2011, Gina Brown, una imagenóloga muy conocida de Inglaterra,
donde básicamente lo que se decía era los pacientes que tienen comprometido el margen circunferencial o que penetran mucho su tumor en el mesorrecto, claramente tienen que hacer algún tratamiento quimio radiante, y aquellos tumores un poco más altos, más temprano, que no amenazan ni siquiera la fascia del margen circunferencial, pueden ir a una cirugía directa. Ahora, estos conceptos fueron de la década de fin de la década del 2000, 2011. Con esos criterios, nosotros hicimos una experiencia inicial que publicamos ya hace unos cuantos años, donde con esos criterios de imágenes y con el mismo tratamiento, digamos, rudimentario y viejito que proponía la doctora Bergama, 5040 centigrades y 2 ciclos de capecitabina, nosotros en nuestro grupo vimos un 15% de respuesta clínica completa. Ahora, los criterios que se usan hoy en día son un poquitito diferentes. Esta es una revisión que publicó hace poquito el grupo de Angelita Bergama con Rodrigo Oliva Pérez a la cabeza, donde hay dos grandes grupos para indicar la neoadyuvancia. El primer grupo, que está marcado en rojo, es un poco lo que hablábamos recién en el estudio Mercury, los tumores con alto riesgo de recurrencia local, que comprometen el margen del circunferencial quirúrgico, y que ahí uno indica la neoadyuvancia con un criterio oncológico, justamente para disminuir el potencial riesgo de recurrencia local. Y en esos casos, uno termina advirtiendo una respuesta clínica completa en forma accidental. El objetivo no era lograr una respuesta clínica completa y ofrecer un tratamiento no operatorio, sino que el hallazgo fue accidental. En el otro extremo son tumores más tempranos, un poco más altos, donde uno podría indicar directamente una cirugía, pero aquí uno indica, como se habló en el módulo anterior, quimio-radioterapia no adyuvante con la intención de buscar una respuesta clínica completa, evitar una cirugía y que el paciente pueda experimentar una preservación de órgano, o sea, dejar el recto en su lugar sin mediar ninguna cirugía. Ahora bien, ¿cuáles fueron las diferentes estrategias que se fueron tratando de buscar en el mundo para lograr un mayor nivel de respuesta clínica completa y así evitar las consecuencias de una potencial cirugía? Bueno, en primer lugar, incrementar la dosis de radioterapia. En segundo lugar, incorporar la quimioterapia antes de la cirugía. Y segundo, no quedaba claro cuál era el concepto de administrar la quimioterapia como inducción o como consolidación. Entonces, vamos a ver o vamos a desandar estos tres conceptos o estas tres preguntas. En primer lugar, nuevamente, la doctora Bergama fue la que, y le voy a decir que recuerden esta fecha, en el año 2009, para justamente aumentar la respuesta clínica de los pacientes. En primer lugar, aumentó la dosis de radioterapia, la llevó de 5040 a 5400, haciendo un boost específicamente al lecho tumoral. Y ya no tenía solamente 2 ciclos de capecitabina durante la radioterapia como radiosensibilizante, sino que eran 3 ciclos de capecitabina. Y esta, lo que venía después, no es una espera pasiva, como dije antes, sino que es una espera activa, agregándole 3 ciclos más de capecitabina. Bueno, con este aumento de los rayos y con este aumento de la quimioterapia, fíjense que pasó del primer 27% de respuesta clínica en la primera publicación del año 2004 a casi un 50% de respuesta clínica completa, y por lo tanto de un watch and wait, y por lo tanto una estrategia de preservación de órganos. Paralelamente, en Estados Unidos, recién hablábamos en el almuerzo de esta persona, el doctor Julio García Aguilar, cirujano español, que hoy en día es el chairman del Memorial de Nueva York, ya venía estudiando años atrás cuál era el impacto de aumentar ciclos de Folfox, o sea, basados en oxaliplatino, en el tiempo de la espera luego de la quimioradioterapia. O sea, no una espera pasiva, sino una espera activa, agregando distinta cantidad de ciclos de oxaliplatino. Y hizo este estudio, que es un estudio fase 2, todos tumores estadios 2-3 de cáncer de recto medio de inferior, donde dividió la población en 4 grupos. Y la división en 4 grupos fue que el primer grupo, todos recibieron del mismo modo
la quimio-radioterapia con capecitabine. El primer grupo fue una espera pasiva, la espera no recibió ninguna dosis de quimioterapia. El segundo grupo recibió 2 ciclos de oxaliplatino de Folfox, el tercer grupo 4 ciclos y el último grupo 6 ciclos. Y todos los pacientes fueron operados. Acá no hubo estrategia de preservación de órganos y ofrecerles watch and wait. Entonces, lo importante es ver, fíjense el grado de respuesta patológica completa que tuvo el último grupo después de haber recibido 6 ciclos de oxaliplatino. Tuvo 38% de respuesta patológica completa. O sea, esos pacientes podría habérseles ofrecido una estrategia de preservación de órgano y haber conservado el recto en su lugar. Entonces, acá se empezó a ver que un poco el factor tiempo y un poco aumentar la dosis de quimioterapia luego de la quimiorradioterapia, uno lograba respuestas patológicas completas realmente importantes. Esto dio lugar a que en otro lugar del mundo, Emanuel Foucault es un radioterapeuta de Alemania, quiso comparar el concepto de hacer quimioterapia de inducción, o sea, quimioterapia antes de hacer quimiorradioterapia, con quimioterapia de consolidación, o sea, luego de hacer quimiorradioterapia. Pero nuevamente aquí, sin un criterio de plantear un watch and wait y una estrategia de preservación de órgano. Todos los pacientes fueron operados y realizaron una resección total de mesorrecto. El objetivo primario era justamente evaluar la respuesta patológica completa, y fíjense que a largo plazo, haciendo inducción y consolidación, las curvas son exactamente las mismas, pero nuevamente fíjense que los pacientes que recibieron consolidación experimentaron una respuesta patológica completa significativamente mayor a los pacientes que habían realizado inducción. Eh, Como dije antes, lamentablemente a estos pacientes no se consideró hacer una estrategia de preservación de órganos, fueron todos operados, todos recibieron una resección total de mesorrecto, entonces acá no se evaluó la estrategia de preservación de órganos. Recién la estrategia de preservación de órgano va a venir con el estudio OPRA, que muchos de ustedes seguramente conocen, nuevamente liderado por Julio García Aguilar, en el Memorial Sloan Kettering de Nueva York, donde aquí sí se pretendió evaluar la quimioterapia de inducción antes de la quimiorradioterapia versus la de consolidación luego de la quimiorradioterapia, para luego reevaluar a esos pacientes y viendo el grado de respuesta, ahí sí ofrecerles un watch and wait y preservación de órgano, o si no respondieron, tener que hacer una resección total de mesorrecto o una resección anterior. El objetivo primario era ver la sobrevida libre de enfermedad a 3 años y el objetivo secundario la preservación de órganos. Y fíjese lo interesante, que cuando vieron los resultados del estudio, los resultados oncológicos, el objetivo primario que era sobrevida libre de enfermedad, libre sí, supervivencia libre de enfermedad, recurrencia local libre de enfermedad y libre de enfermedad metastásica, las curvas entre una y otra rama eran exactamente las mismas, no había diferencia. Sin embargo, un poco en línea con lo que había mostrado el estudio del alemán Foucault, cuando uno ve la tasa de recrecimiento del tumor y por ende la supervivencia libre de una resección total de mesorrecto, que es la manera inversa de decir preservación de órgano, los pacientes que habían recibido consolidación, o sea, quimioterapia luego de quimiorradioterapia, tenían un recrecimiento significativamente menor, que es la curva de la izquierda roja, y obviamente tenían un porcentaje significativamente mayor de preservación de órgano. Entonces, y fíjense que la preservación de órgano en el estudio OPRA fue del 50%. Entonces, acá yo les digo, acá estamos hablando de una publicación del año 2022. Hace un ratito le dije que tengan en la cabeza la publicación de la doctora Bergama en el año 2009, donde exactamente lo mismo, y vuelvo a esta publicación, la doctora Bergama, con la radioterapia aumentada y aumentando los ciclos de capecitabina bioral, había logrado casi el mismo 50% que la gente del Memorial,
50% de estrategia de preservación de órgano con oxaliplatino. Entonces acá se plantea una muy buena pregunta que en la cabeza de Rodrigo Oliva Pérez la plasmó en este estudio que nosotros estamos participando y Marcelo Viola Malet y Marcelo Laurini en Mucán están participando, que es tratar de averiguar cuál es la mejor estrategia para consolidar si hacer luego de quimio-radioterapia, las dos ramas tienen la misma quimio-radioterapia, si vamos a consolidar con capecitabina por boca o vamos a consolidar con oxaliplatino endovenoso, con las consideraciones que uno tiene que tener con cada tipo de quimioterapia que tienen sus consecuencias. Bueno, este estudio está corriendo desde el año 2023, nosotros estamos participando, este es el nivel de reclutamiento hasta enero de este año, donde hasta enero de este año había 53 pacientes incluidos, hoy en día ya son casi 60, y lo más interesante y lo que más orgullo nos da, y lo muestro acá porque tanto el grupo de Juan Carlos y Hernán, ambos Marcelos en MUCAM y nosotros el Hospital Italiano de Buenos Aires, estamos reclutando pacientes y estamos colaborando con un esfuerzo muy, muy grande para tratar de contestar esta pregunta. Si es mejor el esquema de hacer consolidación, pareciera ser que sí, porque hay menos recrecimiento tumoral, porque hay más porcentaje de que el paciente conserve su recto en su lugar, pero no sabemos si lo mejor es con oxaliplatino, como propone el Memorial, o como Angelita Bergama hace más de 15 años atrás propuso que la mejor estrategia de consolidar sea simplemente con capecitabina. Bueno, esta pregunta va a tardar seguramente, yo calculo que un par de años hasta que lleguemos al número que está planteado y después veremos los resultados cuando se publiquen. Para ir terminando y no marear más, esto me parece que es algo para mostrarlo interesante que se presentó en el FICARE, lo presentó en el FICARE el año pasado el último autor de este estudio, que es el doctor Arthur Smith, que es un indio que trabaja con Jean-Pierre Gerard, discípulo directo, un hombre octogenario, discípulo directo de Papillon, quien describió en el mundo la radioterapia de contacto, y el esquema es medio complejo, pero el concepto para que ustedes se lleven es que estos sí son tumores más tempranos, T2 o T3 iniciales, N0 o apenas con N1, tumores muy pequeñitos y que penetran poco, y acá la idea es hacer o quimio-radioterapia convencional externa y luego radioterapia de contacto, o al revés, comenzar por radioterapia de contacto y luego quimio-radioterapia externa. Lo importante que les quiero mostrar de esto es esto, que de una estrategia o de otra, deténganse simplemente en las curvas rojas que muestran el nivel de respuesta clínica completa y de preservación de órgano en tumores de recto temprano que hacen radioterapia de contacto. En el peor de los casos, el gráfico de la izquierda, 81% de preservación de órgano y en el gráfico de la derecha, 97% de respuesta clínica completa y estrategia de preservación de órgano. Recién veníamos haciendo un chiste en el auto con todas las cosas nuevas que hay. ¿Cuántos pacientes vamos a dejar de operar y qué rol vamos a cumplir los cirujanos con tanta modalidad, multimodalidad, con quimioterapia, con radioterapia? Cada vez más pacientes ingresan en protocolos de estrategia de preservación de órgano y son pacientes que nosotros no vamos a operar. Pero siempre y cuando uno pueda consolidar esa respuesta en el tiempo y uno puede evitar toda la mortalidad que tiene vinculada a una cirugía grande como esta, bueno, habrá que aceptarlo. Y por último, y aprovechando que hay oncólogos en la sala, quiero mostrar qué es lo último que se está estudiando. Todos recordarán este estudio Prodigy 23, un estudio que mostró cierto cambio de conducta en el tratamiento con un tratamiento muy enérgico de entrada. Acá lo que proponía la rama experimental era hacer 6 ciclos de FOLFIRINOX antes de hacer quimio-radioterapia, luego resección total de mesorrecto y luego quimioterapia adyuvante versus el estándar, que era hacer quimio-radioterapia, resección total de mesorrecto y quimioterapia adyuvante, como le mostré en la primera diapositiva de esta charla. Y este estudio sí mostró a 5 y a 7 años una diferencia significativa en términos de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida libre de enfermedad micrometastásica. Fíjense, esa es la curva de la izquierda, que había una diferencia significativa, haciendo este esquema muy potente de entrada,
Pero en lo que me quiero detener es en el gráfico de la derecha, que nuevamente este trabajo o este estudio no contempló hacer una estrategia de preservación de órgano. Sin embargo, fíjense que los pacientes que habían hecho FOLFIRINOX no adyuvante versus la quimio-radioterapia estándar habían mostrado un nivel de respuesta patológica completa de 28% versus 12%. O sea, ahí hubieron 59 pacientes que se les hizo una recesión total de mesorrecto que podrían haber conservado su recto en su lugar. Entonces, ¿por qué hablo de este estudio? Porque lo que me parece más interesante, y con esto voy a cerrar la charla, es mostrarle este estudio que está actualmente corriendo el Memorial de Nueva York, que busca tomar lo mejor del OPRA, o sea, claramente la consolidación con oxaliplatino que mostró el OPRA, versus tratando de ver lo mejor del Prodigy, que fue hacer FOLFIRINOX para mostrar impacto en supervivencia libre de enfermedad y libre de enfermedad micrometastásica, los dos en un escenario de consolidación, no el FOLFIRINOX antes de la quimioradioterapia como mostró el Prodigy, y acá va a haber una instancia de reevaluación para ver el nivel de respuesta clínica completa y acá sí va a haber una instancia de poder ofrecerle preservación de órganos a los pacientes, que es un outcome que hoy en día muchos grupos que estamos embarcados en esta modalidad terapéutica podemos ofrecerle a los pacientes y que de hecho los pacientes están muy interesados, ninguno quiere operarse, ninguno quiere tener una ostomía temporaria, menos aún definitiva. Esto es el reclutamiento hasta marzo de este año, según los datos que nos pudo proveer Josh Smith, que es el staff del Memorial que está a cargo de este estudio. Llevan reclutados 380 y algo de pacientes. Y creo que este estudio también va a contestar una muy buena pregunta, si es mejor consolidar con oxaliplatino o consolidar con FOLFIRINOX. Yo me pregunto si los pacientes, y ahí es una pregunta para los oncólogos, si los pacientes después de haber hecho quimio radioterapia van a estar físicamente adecuados para poder tolerar un FOLFIRINOX. ¿No? Según Joshua Smith, lo están tolerando bien, pero habrá que ver. Así que, bueno, este es para darle el último pantallazo de qué es lo que se está investigando hoy en día a nivel mundial. Bueno, y como mensajes finales, entonces, parece quedar claro que los esquemas de terapia no adyuvante total, o sea, hacer todo el tratamiento antes de una potencial cirugía, son los que están liderando las líneas terapéuticas en cáncer de recto hoy en día en el mundo. La quimioterapia de consolidación parece ofrecer los mejores resultados en términos de respuesta clínica y de preservación de órganos. Un breve comentario, como les dije, de radioterapia de contacto, hay que empezar a considerarla. Nosotros en Argentina no tenemos experiencia, en el hospital italiano no tenemos experiencia, pero podemos preguntarle a la doctora la radioterapeuta qué opina y creo que en algunos casos habrá que considerarla. Y bueno, aún está en etapa de investigación cuál será el mejor esquema de consolidar. ¿Será el estudio que estábamos corriendo, que estamos involucrados nosotros, si con oxaliplatino, con capecitabina, o si con oxaliplatino o folfirinox? Eso necesitaremos seguramente unos 2 o 3 años más para saberlo. Bueno, nada más, muchas gracias.